Hablamos con el doctor Julio Iglesias García de cáncer de páncreas. Doctor, ¿cuál es la relevancia actual del cáncer de páncreas? Hombre, yo creo que la relevancia que tiene ahora es importante, pero el problema no es la importancia que tiene ahora, sino que es la importancia que va a tener en el futuro. Yo creo que se está convirtiendo en uno de los cánceres, uno de los tumores dentro de la esfera del aparato digestivo que más está aumentando en prevalencia, el número de los casos que estamos diagnosticando. Y el gran problema, y de aquí la relevancia que tiene, es que siguen muriéndose prácticamente todos los pacientes que diagnosticamos en un plazo de tiempo desafortunadamente no muy largo, acaban muriendo. Digamos que tenemos una mortalidad que es prácticamente igual a la incidencia. Diagnosticamos tantos pacientes de cáncer de páncreas como se mueren. ¿Cuál es el problema? Que estudios muy bonitos hechos en Occidente, publicados en una revista oncológica de muy alto impacto, que ha tratado de estimar cuál es la mortalidad esperada de los diferentes tipos de tumores. Vemos con alegría que hay algunos tumores que vemos que van a disminuir en la mortalidad, como puede ser el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón en varones, y el único tumor de toda la esfera del organismo que se estima que la mortalidad va a seguir incrementándose para la década del 2020 al 2030 es el cáncer de páncreas. Con lo cual realmente estamos con un problema de salud importante, cada vez es más frecuente, pasamos del sexto al quinto al cuarto tumor digestivo en frecuencia, y este es el problema y la relevancia que tiene, que es un tumor más frecuente de lo que pensamos y con un pronóstico mucho peor del que realmente nos gustaría. ¿Y por qué el cáncer de páncreas es uno de los tumores más letales que puede padecer el ser humano? Yo creo que uno de los problemas es que lo diagnosticamos tarde. Por desgracia, las cifras no han cambiado además a lo largo de los años. Últimamente estamos mejorando un poquito, es un tema que quizás podríamos tratar para dar un poco de ilusión a la gente. Yo creo que el problema básicamente es que en el 80% de los casos en los que detectamos un cáncer de páncreas, el estadio, la fase o el momento evolutivo en el que está suele ser en fases avanzadas, en las que en muchas ocasiones la única opción que tenemos de hacer un tratamiento es de paliar. Realmente no podemos tener muchas opciones de poder hacer un tratamiento radical curativo, que hasta ahora la única forma que hemos encontrado realmente de curar, si podemos hablar de curar, a los poquitos casos que podemos curar, son aquellos en los que somos capaces de hacer una cirugía muy radical, muy agresiva, con una resección completa del tumor. Y el problema es ese, que en ese escenario en concreto la verdad es que detectamos muy pocos pacientes. Luego hay una cantidad de manifestaciones que se relacionan con el tumor, la capacidad de producir metástasis, la capacidad de producir cuadros de malnutrición muy importante, porque el páncreas al tener un tumor deja de funcionar. Y son muchos factores que hacen que lo diagnostiquemos tarde, que tenga efectos muy deleterios sobre el estado de salud en general de los pacientes, con una gran capacidad de metástasis, y todas estas cosas son las que hacen, ¿vale?, que sea un tumor tan letal como todavía es en la actualidad. Estamos intentando mejorar entre todos, oncólogos, gastroenterólogos, cirujanos, pero nos está costando. La realidad es que a lo largo de los años no estamos teniendo todo el efecto positivo que nos gustaría, a pesar de los avances en técnicas de imagen, en tratamientos quimioterápicos, en los avances quirúrgicos. Yo creo que tenemos buenas perspectivas para el futuro, no sé si el próximo a medio plazo. Tenemos cosas que nos hacen ser un poquito más positivos que hace unos años, pero bueno, tenemos mucho que trabajar para intentar conseguir controlar todos estos efectos deleterios que produce el cáncer de páncreas. ¿Y existe alguna forma de prevenirlo? La realidad es que sí. Pero la realidad es que la forma de prevenir el cáncer de páncreas es hacer una vida saludable, ¿no? Sabemos que el cáncer de páncreas se relaciona con el fumar, se relaciona con el beber, con la vida sedentaria, con lo cual lo que tenemos que tener es una vida sana, la vida que todos sabemos que tenemos que hacer, pero por desgracia la vida que tenemos muchas veces no nos permite. Pero yo creo que lo que tendría que recomendar a la población es el tabaco es malo, para el páncreas también. Beber mucho es malo, para el páncreas también. Hacer una vida sedentaria, una mala alimentación no solo es malo para otras cosas, sino que el páncreas sufre. Recordemos que es el órgano que controla la digestión de todos los alimentos, que controla todo el metabolismo del azúcar, con lo cual cualquier tipo de exceso que tenemos sabemos que va a ser malo para el páncreas, y la forma que tenemos de intentar prevenir habrá cosas internas de nuestra condición genética, de nuestra historia familiar que no podamos controlar, ¿vale? Pero hay cosas que sí podemos controlar, que estamos hablando de prevención primaria, y es evitar tener contacto con los tóxicos que sabemos que van a aumentar el riesgo de que tengamos un cáncer de páncreas. ¿Y existe alguna forma de detectarlo cuando todavía no está muy avanzado?
La verdad es que en el momento actual estamos empezando a disponer cada vez de técnicas diagnósticas mejores, más sensibles, quiero decir que podemos detectar mejor, que lo podemos detectar en fases más precoces, pero el gran problema no es si tenemos técnicas que nos ayuden a detectarlo de una forma más precoz o cuando es más pequeño o cuando todavía tenemos posibilidad de hacer un tratamiento o un intento terapéutico más radical. Yo creo que el problema es que tenemos que sospecharlo antes. Yo creo que somos los médicos, no con todas nuestras herramientas que tenemos para hacer cosas, sino muchas veces pensando y sentándonos y haciendo un poco más de médicos en el estilo clásico, a hacer mejores historias de nuestros pacientes, mejores historias clínicas, mirar más las historias de los familiares de nuestros pacientes y sobre todo pensar que un paciente puede tener un cáncer de páncreas. Nunca jamás vamos a diagnosticar una enfermedad en la que no pensemos. Y los tumores de páncreas están ahí, son frecuentes y quizás tenemos que pensar que puede ser una opción en función de algunas características clínicas que puedan tener nuestros pacientes. Por ejemplo, podemos tener un paciente que diagnosticamos de una diabetes y que está perdiendo peso. Eso no es lo habitual. Entonces, en este perfil, por ejemplo, quizás lo que tenemos que pensar es que quizás no es que tenga una diabetes del adulto porque la tiene de reciente comienzo, cuando lo lógico es que es un paciente obeso. Si tenemos una diabetes de reciente comienzo en un paciente que está perdiendo peso, eso no cuadra, pues quizás es que hay algún evento que está ocurriendo en el organismo, como puede ser en el páncreas, y quizás ese paciente lo que tiene es un cáncer de páncreas y no simplemente una diabetes. Pero yo creo que tenemos que pensar, tener un buen enfoque clínico de nuestro paciente, porque si ese paciente que lo sospechamos, hoy en día tenemos pruebas diagnósticas como es la econdoscopia, que es la técnica que claramente ha demostrado que permite detectar tumores pequeños, incluso por debajo del centímetro, ¿vale? Teniendo esa herramienta disponible, y en España afortunadamente la tenemos disponible en prácticamente todos los centros hospitalarios, y tenemos una gran cantidad de muy buenos endoscopistas y muy buenos econdoscopistas en nuestro país, tenemos que pensar que quizás tenemos que mandar más pacientes para hacer esta técnica avanzada para poder intentar detectar este tumor en una fase más precoz y que podamos aportarle un poquito más a nuestro paciente. ¿Y existe algún tipo de alternativa a los tratamientos actuales, cirugía y quimioterapia? La verdad, nuevamente, afortunadamente, yo creo que estamos empezando a tener luces en el camino, ¿vale? Yo es una expresión que utilizo mucho cuando doy las charlas, ¿no? Que por muy oscuras que sean las nubes, al final siempre detrás de la tormenta hay un foco de luz y yo creo que ese foco de luz está empezando a aparecer. Gracias al desarrollo de la econdoscopia y las técnicas de punción, se ha visto que no solo podemos extraer células del tumor para diagnosticarlo, sino que también podemos inyectar cosas en el tumor para poder intentar hacer un tratamiento local. Por ejemplo, de hecho en Santiago estamos involucrados en un ensayo clínico multicéntrico internacional con 5 centros en el mundo, que lo que estamos intentando hacer es una crioablación. Estamos intentando con unas sondas, a través del econdoscopio, inyectar o administrar frío, no congelación sino frío, para conseguir una coagulación, una destrucción del tumor, y aún encima estamos viendo que estamos consiguiendo tanto un efecto local como un efecto sistémico, potenciando la respuesta inmunológica, que el propio organismo aprenda a luchar contra estas células. Esto es solo un ejemplo de que hoy en día estamos empezando a tener algunas nuevas alternativas. La quimioterapia se está desarrollando mucho, ahora los nuevos equipos de radioterapia nos están mostrando que podemos focalizar más la radiación en la zona pancreática para intentar tener más efecto con menos efectos adversos. Sabemos que controlando y mejorando la situación nutricional de nuestros pacientes, con el tratamiento enzimático sustitutivo, conseguimos cronificar un poco más la enfermedad, que nuestros pacientes se encuentren mejor, y tenemos esta vía que comentaba, que es el tratamiento local, vía econdoscopia, con lo cual yo creo que la respuesta es: tenemos un futuro, pero tenemos mucho que trabajar todavía para conseguir tener un efecto mejor y más positivo con nuestros pacientes con cáncer de páncreas. Pues con este mensaje esperanzador terminamos. Muchas gracias, doctor.